Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto, como siempre, en esta sección de Yiddishlandia, de hablar con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Bien, buenas tardes, queridos oyentes, querido Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, y hoy, aparte, vamos a empezar una biografía nueva de un personaje que yo diría que no solamente nos vale su biografía personal, sino lo que sabemos a través de su biografía. Y enseguida explicarás por qué el señor Ringelblum ha sido tan importante. Sí, Emanuel Ringelblum, para empezar nuestra charla de hoy, es interesante decir que fue, junto con Mark Balaban, uno de los grandes historiadores judíos de Polonia de la primera mitad del siglo XX. Es decir, una figura importantísima que estudió toda la Edad Media, judía polaca, y luego, evidentemente, nosotros, la parte que nos interesa, evidentemente, es cómo fue recogiendo en el gueto de Varsovia el célebre archivo Oynexavos en yiddish u Onexabat en hebreo, que es un archivo único a nivel mundial porque tiene la peculiaridad de haber sido reunido en la clandestinidad. En la clandestinidad in situ. In situ, sí, durante la ocupación de Polonia y Varsovia concretamente por la Alemania nazi. Esto es como si hubiéramos podido tener, salvando las distancias, una videocámara grabando en el propio gueto de Varsovia. Lo que consiguió reunir no solamente son cuentos o historias o testimonios sobre personas, sino los objetos mismos de esas personas. Claro, los objetos de esas personas, y sobre todo también hay una parte dentro del archivo de Oynexavos muy importante para mí, que es todo el tema artístico, musical, el tema del teatro y sobre todo, evidentemente, a partir del 19 de abril de 1943 hasta el 16 de mayo de ese mismo año es cuando el gueto se levanta y Ringelblum recoge todo el material de todas las organizaciones sionistas que participan en el Comité Judío de Lucha. O sea, él que no podía pelear, que no estaba, que no tenía conocimientos, pues lo que hace es salvar ese material para que la gente se entere. Exacto. Para que en su mente de historiador eso trascienda. Exacto. Y además lo salva enterrándolo en cántaros de leche y en cajas de metal, que casi todas ellas son recuperadas después de la guerra a partir del año 45 y son la base del fondo documental del actual Instituto Judío de Historia de Varsovia, que desde 2009 lleva el nombre de Emanuel Ringelblum. Bueno, esto es la definición de la importancia de este personaje que ha tenido para transmitirnos, como decíamos, una historia in situ. Es como si alguien en la batalla de los Dardanelos o no sé en cuál, pues hubiera ido recogiendo las flechas o los casquillos y todo lo que se encontraba en el campo de batalla, los planos de los ataques, etc. Sí, es decir, Ringelblum no solamente hace arqueografía, sino también hace arqueología del gueto, lo cual es interesantísimo. Se crea un archivo extraordinario. Emanuel Ringelblum nació el 21 de noviembre del año 1900 en la ciudad de Buchach, en la Galicia polaca, que luego, a partir de 1939, pues pasó a formar parte de Ucrania Occidental, a la cual sigue perteneciendo hasta el día de hoy. El padre era un comerciante de granos y la madre era contable, una mujer muy inteligente, que había terminado también estudios superiores,
para la época, Ujú. y además él tenía otro hermano y 2 hermanas más. Como muchos de nuestros personajes estudió en el Heder, pero luego, a partir de la edad de 10 años, empezó a estudiar en lo que se llamaba durante la ocupación rusa la Escuela Media Imperial, Mm. en la cual toda la enseñanza iba absolutamente en polaco. En polaco, Sí, no en ruso. no en ruso. ¿Por qué? Porque lo que quería el zar era asimilar a los judíos, fuera como fuera, o bien con el ruso o bien con el polaco. Entonces, como el polaco estaba más cercano, pues evidentemente tampoco le pareció mal que la vía de asimilación pues fuese por lo cercano. Ujú. Ringelblum, desde su más temprana edad escolar, tuvo un gran interés por la historia, y sobre todo por la historia judía. Y además se vinculó al movimiento sionista Poalei Sion y a la organización juvenil en Polonia, el Jung, la Juventud, que luego se escindieron de Poalei Sion y crearon el Poalei Sion de izquierda. Ujú. Es decir, lo que sería un equivalente, para que nuestros oyentes Un lo partido tengan laborista. claro. No, un partido laborista, no, un partido comunista. Ah, directamente en esa época ya era. Porque en aquella época, luego muchos de estos dirigentes de Poalei Sion, cuando triunfó la Revolución de Octubre, se integrarán en el Partido Ah, Comunista. claro, que estamos hablando de antes todavía de la Revolución Rusa. No, estamos hablando del año 13 y 14. Ujú. Sí, claro. Entonces, justamente en el año 14, cuando estalla la Gran Guerra, que era como se llamaba entonces la Primera Guerra Mundial, pues Ringelblum deja su lugar natal y se marcha a Varsovia. Y en Varsovia termina la escuela secundaria y en 1920 intenta ingresar en la Facultad de Medicina. Pero se le aplicó el número clausus que el gobierno de Pilsudski utilizó para discriminar a los judíos, y entonces el pobre Ringelblum se pensó que lo que tenía que hacer era marcharse de Varsovia y de Polonia en busca de una mejor formación académica, pero no lo hizo. Se quedó en Varsovia al final estudiando yiddish, gramática, de psicología, y luego en 1922 consiguió entrar por un concurso de méritos en la Facultad de Historia. Aquí se encuentra con 2 grandes eminencias de la historiografía polaca de la época. Uno era Kochanowski y el otro era Handelsman, los cuales pues le ayudaron muchísimo durante lo que nosotros llamábamos en nuestros tiempos los años comunes, es decir, primero y segundo de carrera, mientras que toda la dirección de la especialidad se la llevó el célebre historiador de la judería polaca, Schipper. A partir de este momento, Ringelblum no solamente empezó a ser una figura a causa de su tesina de licenciatura, sino también porque fue uno de los primeros redactores de las revistas que apoyaba en aquella época en Polonia el American Jewish Joint Committee, conocido popularmente como el JOR, el cual financiaba las revistas Sekabe y Casles, también las cuales se editaban
para ser difundidas no solamente en los círculos universitarios, sino también en las escuelas judías. Y también Ringelblum editaba una revista que se llamaba en polaco Krajoznawstwa, que nosotros lo traducimos al español como Turismo, que fue una revista muy popular durante finales de los años 20 y principios de los 30. Y además Ringelblum en el año 26 pues se va a Vilna y allí empieza a trabajar en el YIVO, el instituto que iba recogiendo toda la documentación y todos los periódicos en yiddish generados por las organizaciones judías, tanto políticas como culturales, y por las Keilot de Lituania, con lo cual eso les sirvió de gran experiencia para no solamente estar enseñando historia en las escuelas juveniles polacas desde el año 30 al 38, especialmente en la escuela yehudía, donde estudiaban las chicas judías varsovianas de la época de las clases populares. Ringelblum, además, en esta época tuvo una gran actividad a partir del año 38, cuando empezó a dirigir un comité de ayuda a los judíos que ya venían a Polonia huyendo de Alemania a raíz de la Kristallnacht. Él consiguió convencer a los judíos polacos ricos de que creasen un fondo de ayuda y solidaridad para con estos refugiados judíos alemanes. Luego, además, en esta época elabora un estudio muy importante que es publicado antes de que empezase la Guerra Mundial, con el título de Informe sobre la discriminación y represión de los judíos en la Alemania nazi, es decir, un documento bastante importante que no solamente tiene referencias a fuentes y a testimonios orales, sino también fotografías, lo cual es muy importante. Esta es la época en que Ringelblum empieza a elaborar también su propia concepción de la historia. Lo importante para él es la historia judía de Polonia, pero no como un elemento aislado, una burbuja, sino como algo que forma parte de la historia mundial. Y él incluso llega a creer que el establecimiento de un Estado judío en Palestina sería consecuencia de la acción revolucionaria exterior de la Unión Soviética, que propagaría este movimiento revolucionario con la literatura, el folclore y el idioma yiddish. Acertó por lo menos en la mitad, porque ya sabemos nosotros que fue la Unión Soviética la que en estos momentos presionó en Naciones Unidas y en los medios diplomáticos para que se crease el Estado de Israel. En agosto de 1939, Ringelblum se va a Ginebra, Suiza, y allí asiste como delegado al 21 Congreso Sionista Mundial. Esta será su única y su última aparición pública a nivel internacional, porque regresa a Varsovia desde Suiza en un viaje súper complicado, bajando al Vittorio Veneto, de ahí a Yugoslavia y de Yugoslavia hasta Polonia. Un periplo bastante interesante que le va a permitir también tomar contacto con las juderías locales. A Varsovia llega justo los primeros días de la ocupación. Los primeros días de la ocupación
nazi en Varsovia, son los días del comienzo del terror. Primero, el terror psicológico a través de la propaganda y las órdenes de la comandancia alemana editadas en alemán y en polaco o en alemán en Yiddish, y evidentemente el momento en el cual también los judíos varsovianos son obligados a llevar la estrella de David con la palabra Juden, judío en alemán, como signo distintivo del resto de la población. En estos momentos, Ringelblum crea un comité de ayuda llamado Comité de Acción Conjunta contra las Personas sin Hogar y el Hambre, el cual pide al recién constituido Judenrat, el Consejo Judío de Varsovia, presidido por el célebre Adam Cherniakov, al cual presiona y con el cual polemiza también para que el Judenrat y los judíos ricos se hagan cargo de los refugiados y de las personas más pobres y necesitadas del gueto, como son los ancianos y los niños. Aquí también, en septiembre, empieza un movimiento de publicación de revistas en yiddish en Varsovia que se editan obviamente en tipografías clandestinas, las cuales, al igual que Ringelblum, van a pasar al gueto de Varsovia junto con centenares de miles de personas a partir de noviembre de 1940. Y a partir de entonces, Ringelblum empieza a llevar toda la ayuda institucional del gueto por su cuenta propia, aparte ya de empezar a recoger ese archivo de Ogne Sabas por su cuenta. Y aquí lo más interesante es que Ringelblum combina también, a partir del año 42, su labor de historiador y de archivero con la del miembro del bloque antifascista y la creación de la Organización Judía de Lucha, de la cual va a ser miembro también Mordejai Anielewicz, que será el futuro dirigente del levantamiento del gueto de Varsovia y que además es un amigo muy cercano al propio Ringelblum. Ringelblum, por otra parte, tampoco es una persona sectaria porque es el que facilita los contactos con la Unión Militar Judía de derechas, como la llama él, que para nosotros, a la hora de entenderlo los lectores, hay que decir que son los judíos revisionistas de Betar, que están en estos momentos estrechamente relacionados con Jabotinsky. Y a partir de este momento también Ringelblum es un factor decisivo para que se cree el Comité Nacional Judío, que será el organismo político de dirección de la insurrección. Y con esto nos quedamos, yo creo. Nos quedamos en este punto que seguiremos desarrollando en la próxima entrega de Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral dentro de 2 semanas. Muchas gracias por habernos empezado a hablar de este personaje fascinante. Muchas gracias, querido Jorge. Muchas gracias, queridos lectores.